¿A qué se refiere el Señor cuando le dice al hombre que Él no acepta nada que venga del fruto de la tierra? A Dios lo que le interesa es que el hombre se alimente de su palabra, la cual es el pan del cual Dios nos habla que el hombre tiene que preparar para el primer festival, que el ser humano, que el pueblo tiene que celebrarle una vez al año. La palabra del Señor decía, es la que Dios espera. Que el hombre tome para alimentarse y que el hombre tome para alimentar al pueblo del Señor. ¿Qué pasa si el hombre no se alimenta de la palabra del Señor? ¿Cuáles son las consecuencias del hombre irse a la tierra como hizo Caín? Trabajar de ella, alimentarse de ella y luego ir delante de la presencia del Señor a llevarle este fruto que ya Dios le dijo que no acepta. Las consecuencias son el rechazo del Señor. Dios nunca va a tomar algo que Él no quiere delante de su altar ni delante de su presencia. El segundo festival, el pueblo de Dios tiene que llevarle lo mejor de la cosecha. Para el ser humano llevarle a Dios lo mejor de la cosecha, el ser humano tiene que trabajar para el Señor. El ser humano tiene que obedecer la palabra del Señor. El ser humano tiene que hacer lo que Dios le ha enviado a hacer en aquel ministerio que le ha entregado. De otra manera, las consecuencias van a ser que Dios no va a aceptar esta ofrenda. Viniendo la ofrenda de la tierra, Dios no la va a aceptar. Dios, siendo espíritu, Él espera que el hombre trabaje en el espíritu para Él. Dios espera lo mejor de la cosecha. Dios espera que cuando el ser humano que Él llama a trabajar en su obra, le vaya a llevar una vez al año este segundo fruto, lo cual es lo mejor de la cosecha. Dios espera que este fruto venga del Espíritu. ¿A qué se refiere el Señor? Cuando nos muestra a través de su palabra esta historia, cuando nos trae Dios esta historia, ¿a qué Él se refiere? ¿Qué Dios le quiere llevar a entender o hacer entender al hombre en su espíritu? ¿Qué es lo que Dios quiere que el hombre entienda? Dios quiere que el hombre entienda que Él es espíritu y que todo lo que se le entrega al Señor es espiritual. Dios le dice al hombre que si se alimenta de la tierra, esto es lo que va a absorber el espíritu del hombre. O sea, que si el hombre se alimenta de la tierra, esto es lo que el hombre va a dar. El ser humano que Dios llama a trabajar en su obra no puede alimentarse de la tierra luego de que Dios le santifica, le purifica y lo separa para que éste trabaje para Él. Cuando el ser humano hace esto, el ser humano se contamina. El ser humano, cuando hace esto, se contamina y contamina al pueblo del Señor. Cuando Caín llevó esta ofrenda de lo mejor de la tierra, Caín estaba lleno del deseo de la carne. Las consecuencias del ser humano que se alimenta del deseo de la carne, las consecuencias de aquel ser humano que practica situaciones humanas en la obra del Señor,
las consecuencias para este son una muerte espiritual. La consecuencia que este ser humano que mira al mundo va a obtener va a ser una muerte espiritual. De lo que el hombre alimenta su espíritu, esto es lo que el hombre da. Esto es lo que el hombre manifiesta. Por eso Caín le llevó a Dios de lo mejor del fruto de la tierra. La palabra del Señor no nos menciona qué fue exactamente lo que Caín le llevó. Pero diciendo Dios a su pueblo, enseñándole Dios a su pueblo qué viene de la tierra y qué viene de lo espiritual, el hombre puede entender y puede ver a qué se refería el Señor o a qué se refiere el Señor cuando nos dice que Él espera lo mejor en este festival de la cosecha. Para el ser humano poder cosechar lo mejor para el Señor, necesita llenarse de la palabra del Señor. Necesita permanecer en ella. Necesita obedecer al mandato de la ley de Génesis hasta Apocalipsis. De otra manera, el ser humano que Dios ha llamado en su obra, cuando llegue este momento de llevarle lo mejor de la cosecha al Señor, lo que va a pasar es que el ser humano no va a tener nada que darle al Señor. El ser humano va a estar vacío. Cuando el ser humano no hace lo que Dios le envía a hacer, cuando el ser humano desobedece al Señor, este obtiene consecuencias en su vida. Dios, siendo Dios de orden, siendo Dios misericordioso, Dios siempre va al hombre cuando el hombre cae, cuando el hombre comete errores, cuando el hombre se equivoca, cuando el hombre hace algo contrario a lo que Dios le dice. Dios, en su inmensa misericordia, va al hombre. Dios le da oportunidades a los hombres. Cuando el hombre no escucha esta oportunidad que Dios le da, cuando el hombre le da la espalda a la palabra del Señor, Dios deja de insistir. Siempre que el hombre falla, siempre que el hombre cae, Dios va al hombre con palabra de restauración. Si el hombre no escucha, Dios se aleja de esta vida. Dios le dio oportunidades a Caín. Nos dice la palabra del Señor que una vez al año había que llegar delante de la presencia del Señor con estos 3 festivales. Festivales que no tenían nada que ver con la carne. Estos festivales de los cuales Dios nos habla son festivales espirituales. Dios le explicó a Eva, le explicó a Adán, qué pasaría si ellos volvían a mirar al mundo. ¿Qué nos muestra y qué nos revela esta historia? ¿Qué nos muestra y qué nos revela esta historia en cuanto al comportamiento de Caín? La palabra del Señor nos muestra y nos revela que el alimento de estos fue el mundo. Por eso Caín tuvo este comportamiento, porque se alimentaron del mundo. Dios le da oportunidades a los hombres. Dios trae su palabra. Si el ser humano no escucha, si el ser humano no obedece, Dios se aleja, Dios se va.